Bueno, amigos, vamos a seguir clasificando palabras, ¿ok? Ya estuvimos hablando de palabras con F y con B y las sílabas con F y B. ¿Cuáles eran las sílabas de F? Muy bien. Fa, fe, fi, fo, fu. ¿Y cuáles eran las sílabas de B? Ba, be, bi, bo, bu. Muy bien. Ahora vamos a ver unas palabras que contienen las sílabas fa, fe, ba, be, pi, fo, fu y bi, bo, bu. Vean aquí. Aquí tenemos una gráfica y aquí en la gráfica está dividida. Aquí en esta columna dice fa, fe, ba y be. ¿Qué ven de estas palabras que son iguales? Bueno, de estas sílabas que son iguales. ¿Qué ven que están igual? Tienen algo en común. O sea, que es igual. Vamos a ver la F. Vamos a ver esta. Dice fa. Tiene la F y la A. Ahora quiero que vean la de B, la ba. Dice B y A. ¿Cómo son iguales estas dos sílabas? De fa y ba. Las dos tienen As. Muy bien, las dos sílabas tienen A. Entonces vamos a ver las que siguen. Fe y B. ¿Cómo son iguales estas dos sílabas? Sí, las dos tienen es. Entonces dice fa, fe, pa, be. Ahora vamos a ver las que están acá. A ver, aquí tenemos fi, fo, fu. ¿Qué ven de estas? Y luego vamos a ver las que están abajo. Dice bi, bo, bu. ¿Cómo son iguales estas sílabas de aquí de abajo con estas que están arriba? Ujú. F, I y B, I. Estas dos tienen Is. Estas dos sílabas tienen la I. ¿Qué más ven igual? Sí, esta, fo y bo, las dos terminan con O. Muy bien, las dos terminan con O. Ahora vamos a ver esta. Fu y bu. ¿Cómo son iguales? Sí, las dos tienen la U. Fu, bu. Entonces tenemos fi, bi, fo, bu, fu, bu. Oh, perdón, esta era bo. Fo, bo, fu, bu. Muy bien, muy bien. Vamos a ver ahora. Vean esta palabra que está aquí. ¿Ven esta que está aquí? Dice ama. ¿Qué dice aquí? Fama. Dice fama. La palabra es fama. ¿Cuáles dos sílabas tiene esta palabra fama? Ok, repitan conmigo, ¿ok? Escuchen la palabra. Dice fama. Repitan la palabra y vamos a dividirla en sílabas. Fa, ma. Fama. ¿Tiene una sílaba con F o con B? ¿Está aquí? Fama. Tiene una sílaba con
F. Muy bien, tiene una sílaba con F. Vean aquí cómo comienza con la F. Y esa sílaba es fa, fe, fi, fo o fu. ¿Cuál es? Fama. Es fa. Muy bien. ¿En qué columna vamos a poner las palabras con la sílaba fa? Fa. ¿Va en esta columna o va en esta columna? ¿En la primera o la segunda? ¿En cuál va? La palabra fama va en la primera columna porque comienza con F-A, fa. ¿Se fijan cómo dice aquí fa? Sí, entonces la palabra fama va a ir en la primera columna bajo fa. Ahora vamos a ver la palabra filo. Díganla conmigo. Filo. Muy bien, vamos a repetirla de nuevo y vamos a dividirla en sílabas, ¿ok? Filo. Filo. ¿Tiene una sílaba con F o con B? Con F. Muy bien, tiene una sílaba con F. ¿Es la sílaba fa, fe, fi, fo o fu? ¿Cuál es? Dice filo. Entonces dice fi. Muy bien. Entonces vamos a agarrar esa palabra y la vamos a arrastrar aquí a donde está la fi. Porque la fi está en esta columna. Recuerden, ustedes me tienen que decir a dónde arrastrarla. Vamos a ver la siguiente palabra. Búfalo. Búfalo. ¿Con qué comienza esa palabra? ¿Con qué comienza? ¿Con F o con B? B, porque dice búfalo. Búfalo. Entonces la palabra búfalo, ¿cuál sílaba tiene? ¿La ba, la B, bi, bo, bu? ¿Cuál tiene? Bu, muy bien. ¿Y en dónde va las sílabas con bu? Muy bien, va a ir en la segunda, sí, en la segunda columna. Vamos a arrastrarla para acá, debajo de filo. Ahora vamos a ver la palabra bate. Bate. ¿Con qué sílaba comienza la palabra bate? Con ba, muy bien. ¿Y con qué letra comienza? Dice bate, B, muy bien. Y comienza con la sílaba ba. Entonces, ¿en qué columna va a ir esa? Va a ir en la primera columna. Muy bien, vamos a ponerla aquí en la primera columna porque dice va. Entonces, vamos a seguir identificando más sílabas. Bebo, bebo. ¿Qué sílaba escuchas allí o cuál sílaba ves? B, Ivo. ¿Dónde la podemos poner? Porque estamos buscando con cuál comienza. Entonces, en la primera sílaba tiene B, B-E. Entonces, ¿dónde van las sílabas con B y E? Van en la primera columna. Entonces, vamos a moverla aquí. Ahora sigue beso, beso. ¿Dónde va esa?
También en la primera columna. ¿Por qué? Porque dice B. B. Y en la primera columna es donde tenemos la ba y la B y la fa y la fe. Ahora vamos a ver esta. Esta está un poquito más larguita, pero nosotros somos campeones y podemos leerlas. Entonces vamos a ver. Fideos. Fideos. ¿Con cuál sílaba comienza? Con fi. Muy bien. Esta es una sílaba con F. F. Entonces dice fideos. Entonces, ¿dónde va la F y la I? ¿Dónde va fi? Va a ir en la segunda columna porque allí es donde vemos fi. Vean acá arriba. Acá arriba es donde está fi. Ahora vamos a ver la siguiente. Dice foto. Foto. La palabra es foto. ¿Dónde va esa? ¿Dónde va esa? En la segunda columna. Ok, ¿por qué crees que va en la segunda columna? Claro que sí, porque dice fo, fo. Y en la segunda columna es donde están las palabras con fo, fi, fu, bi, bo y bu. Ahora vamos a mover esta palabra aquí con las otras que dicen fi, fo, fu o bi, bo, bu. Muy bien, amigos, hicieron un muy buen trabajo el día de hoy. Leímos acerca de las sílabas fa, fe, fi, fo, fu. Palabras leímos también con ba, be, bi, bo, bu. Y estamos leyendo muchas sílabas. Muy bien, amiguitos. Sigan practicando y sigan repitiendo las palabras cuando las vamos leyendo. Recuerden que vamos leyendo en sílabas. Tenemos la primera sílaba y luego la segunda sílaba y las vamos combinando. Igual si hay más que una sílaba, las combinamos juntas para poder leerlas. Primero leemos las sílabas y después las combinamos para poder leer nuestras palabras. Muy bien.